Ya que estamos en eso, ¿por qué no hablamos de Vladimir Vladimirovich Putin, que acaba de ser reelecto? Qué bonito, ¿verdad? Sí, se fue reelecto democráticamente. Simplemente que su principal opositor lo mató unas par de semanas antes de las elecciones, o 3. A todos los demás pues, los tiene desactivados, salvo los que tiene amenazados de muerte. Como él tiene todos los medios de comunicación, pero la única campaña que se vio por los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, pues fue la de Putin. Los 3 que hicieron campaña contra él, pues son 3 títeres a los que se les permite que hagan el paripé para que parezca que hay democracia, pero sin ninguna esperanza de obtener ningún triunfo. Y con eso se levanta con el 87% del voto el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Todo el mundo decente lamentó las elecciones, las señaló como una manipulación vulgar y vergonzosa y se negó a reconocer el resultado de la elección, porque eso tiene de elección las elecciones en Cuba o las elecciones en Corea del Norte, ¿no? Eso no son elecciones. Vimos a los policías sacando a la gente que votaba en contra de Putin de las cabinas y golpeando los vídeos ahí por montones. Bueno, fue felicitado, sin embargo, Vladimir Vladimirovich Putin por Venezuela, Nicaragua, por los primeros mandatarios o los jefes de gobierno, jefes de Estado de Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, China, Azerbaiyán, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Honduras y creo que Cuba ya lo dije. No, Cuba. Ahí los tenemos arriba a la izquierda, Maduro. Luego los otros 3 que siguen a la derecha en sentido de las manecillas del reloj son Uzbekistán, Tayikistán y Uzbekistán, Tayikistán y Azerbaiyán, no me acuerdo cuál es cuál. Que está abajo a la derecha es Arce, el de Bolivia, obviamente el que está abajo del Papa es Kim Jong-un, a su izquierda está la bestia Daniel Ortega, arriba de él la bestia Díaz-Canel y en el centro de todo, hágame usted el favor. La semana pasada yo hablaba muy molesto de que el Papa había pedido la rendición de Ucrania. Luego salió el secretario de Estado del Vaticano. Bueno, no quiso decir eso, no quiso decir lo que dijo. No, está muy mal que hayan invadido Ucrania. Ya, pues no le dices que se vaya, no tienes calcetines para decirle a Putin desde el Vaticano, con toda la fuerza que tiene el papado, por desgracia, decirle, debe usted abandonar los territorios ocupados. Los territorios que se han anexionado ilegal, ilegítimamente y por la fuerza. Lo que hace el mamarracho de blanco es felicitar a Vladimir Putin por su triunfo electoral. Con lo cual revela no solo desprecio a las víctimas civiles, no solo desprecio a los países que, sintiendo la amenaza de Putin, están buscando la forma de defenderse de todos los civiles ucranianos y de todos los que están peleando, todos los que no eran soldados y se han vuelto soldados en Ucrania debido a la invasión de Putin hace 2 años y 1 mes. Pero está faltando el respeto también a los rusos que están siendo sometidos, ahogados, callados, controlados, aterrorizados por el régimen de Vladimir Putin. Contra todos ellos ha actuado este personaje que es el Papa Francisco. Se enojaban conmigo. Ay, pero ¿por qué dices eso de Francisco? Él no es amigo de Putin. No. Y Pablo Iglesias tampoco. Pero pasó una cosa y pedí permiso, pero no lo he recibido, creo. No lo he recibido. Lo pedí hace 15 horas para contar lo que un reportaje de este personaje, de este periodista mexicano que se llama Arturo Ángel, que es ganador del Premio Nacional de Periodismo y del Premio Reuters México y coautor del libro El caso de Viuda Negra y autor del libro Duarte, el priista perfecto. Y este periodista que trabaja en el programa Así las Cosas en la W Radio donde yo tuve durante año y pico nuestro programa de divulgación científica muy interesante con Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín, y donde yo fui el tipo más feliz del mundo, pero estaba yo en la principal radiodifusora de América Latina, atrás de sus micrófonos. Recuerdo el día que dije yo, estamos aquí para toda América Latina desde México, la XW.
Y bueno, hicieron el siguiente reportaje, y el siguiente reportaje, como no me han dado permiso de reproducirlo, pero se los voy a contar, aunque sea, pues, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que denuncia Arturo Ángel? Que es el único autor de esto y a quien le doy todo el crédito posible del mundo. Ojo, cuidado. Es la investigación de él, es su trabajo periodístico y lo respeto muchísimo. Nos cuenta lo siguiente. Pese a las alertas internacionales de la grave situación de los derechos humanos en Rusia, e ignorando una opinión de un juez federal, el gobierno de López Obrador en México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pretende extraditar a Rusia a un opositor al gobierno de Putin. Es una historia aterradora. El personaje en cuestión es Kirill Olegovich Safran, empresario ruso y crítico del gobierno de Putin y opositor a la guerra de Ucrania, por si era poco. Está preso en el reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México luego de que tras 5 años de radicar en México, agentes federales lo detuvieron a petición del gobierno ruso. Aquí lo acusa el gobierno ruso de haberse organizado con unos amigos para sembrar unas plantas de cannabis para luego vender marihuana. No llegaron a hacerlo. Se había organizado para hacerlo y pues ese era el delito por el que lo han perseguido al otro lado del mundo las fuerzas de seguridad de Vladimir Putin. El tema en realidad, dice Arturo Ángel, es mucho más siniestro. Kirill fue detenido en octubre de 2014 en Rusia y durante meses fue torturado, choques eléctricos, ahogamientos, fracturas de costillas, amenazas y un largo etcétera. Porque querían que diera datos de uno de los más famosos opositores de Putin en aquel tiempo, Boris Nemtsov. Boris Nemtsov era en aquel momento lo que hasta hace un mes era Navalny, una de las voces líderes de la oposición, crítico de la guerra que ya existía con Ucrania en 2014, cuando Putin tomó Crimea y armó a los presuntos separatistas del Donbass y les mandó tropas sin identificar, voluntarios todos, para que hicieran la guerra contra Ucrania. Y Nemtsov fue crítico de Putin hasta un día que, por supuesto, lo acribillaron a tiros en febrero de 2005 en las calles del centro de Moscú. No hay duda, y hay indicios suficientes para saber que fue el gobierno ruso, el gobierno de Putin, que asesina con toda tranquilidad. Ellos no tienen problema en asesinar. Putin no tiene ningún problema y lo ha demostrado con el intento de asesinato de los Skripal en Salisbury y con el asesinato de Navalny, con el asesinato de muchas personas. Y como dice Putin ahora que le preguntaron, dice, bueno, murió en prisión, que en Estados Unidos no muere gente en prisión. Y acuérdense que cuando criticas algo de Rusia siempre te van a sacar a Estados Unidos como si tuviera algo que ver. Estados Unidos puede ser el peor país del mundo, pero cuando tú criticas algo de Rusia, lo que hay que hacer es hablar de Rusia y nunca dejes que te salgan con el juatabautismo. ¿Qué hay de el que hay deísmo? ¿Y qué hay de Estados Unidos? Oye, pero es que ustedes están persiguiendo a los musulmanes. Ya, pero ¿y qué? Por Estados Unidos persigue a los negros. Ya, sí, pero Estados Unidos no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ti. Bueno, total, asesinaron a Nemtsov y a Kirill lo trataron de meter a un psiquiátrico y él decidió mejor irse a México. Y en México vivió de forma relativamente tranquila, fundó una empresa de tecnología y formó una familia. Tiene 2 hijos mexicanos y él buscaba el estatus de refugiado político. Pero hace un tiempo los tentáculos de Putin llegan a México, reviven el caso del cannabis, piden su detención, México atiende, agentes de la Fiscalía General de la República lo detuvieron, la Secretaría inició el proceso y aquí hay algo curioso, entre México y Rusia no hay un tratado de extradición, según nos cuenta, insisto, Arturo Ángel. Por ello el procedimiento se rige bajo las reglas de la Ley de Extradición Internacional. Se hizo un proceso judicial del que un juez emitió una opinión jurídica que no es obligatoria, pero que la tienes en cuenta porque refleja la realidad jurídica del país. Y el juez federal a cargo del proceso, que fue Juan José Hernández Leiva, resolvió, y aquí tenemos la resolución, que no debía concederse la extradición porque sus derechos humanos estarían en grave riesgo. A ver, eres opositor y Putin quiere que lo entregues. Pues no es para hacerle una fiesta y regalarle pastel y la actuación de un mago.
Hubo pruebas contundentes, el protocolo de Estambul acreditó la existencia de las lesiones que tiene este personaje, que solo son equiparables a las que se producen cuando eres torturado. La defensa exhibió vídeos y documentos de la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, etcétera, que daban cuenta de la situación que ocurre en Rusia. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no estaba de acuerdo, que nada la obligaba a atender la opinión del juez, que Amnistía Internacional pues, es una organización de particulares, no es ninguna autoridad, ¿no? ni nada. Así que, pues, la secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha resuelto, y tenemos aquí la resolución, resuelto entregarle a este personaje al gobierno de Putin para que lo mate, después de torturarlo. Que cada estado es libre de organizarse como quiere, que si la OEA y la ONU dicen que Rusia tortura, pues que Rusia está en su derecho a torturar, de sus derechos humanos, que cada quien maneja los derechos humanos como quiere, y que Amnistía Internacional pues, no tiene nada que ver. Así que lo que sí es que el gobierno mexicano está muy tranquilo porque, según tenemos en un documento aquí que también publicó este periodista, no me quiero apoderar de nada de su crédito, por favor. En este documento vemos cómo las comunicaciones diplomáticas de Rusia dicen que esta persona no será sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966. Es decir, Putin ha prometido que no lo va a torturar ni lo va a maltratar. Y el gobierno mexicano le cree. Lo utiliza como elemento probatorio para conceder la extradición. Es gravísimo y revela, sobre todo, desgraciadamente, revela la cercanía, la identidad, el apoyo que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador le ha dado siempre a la ultraderecha criminal, anti todos los principios más elementales de las buenas costumbres humanas. Asesino, enemigo de las mujeres, que ha establecido leyes para que puedas pegarle a tu esposa siempre y cuando no la metes al hospital, te paras antes de que llegue al hospital. Perseguidor de los homosexuales, perseguidor de las minorías étnicas, iniciador de 5 guerras, asesinos de montones de personas, de gente que cae misteriosamente. Las ventanas son uno de los peores motivos de muerte que hay en Rusia, ¿no? Toda la gente que está en contra de Putin acaba así tirándose por una ventana o siendo arrojada de una ventana. Y el Kirill, que en México dice que teme morir envenenado todavía en la cárcel en México, y le dijo Arturo Ángel en entrevista con Así las Cosas: ahora no solo tengo que luchar contra un país, sino contra de dos, Rusia y México. No entiendo cómo Relaciones Exteriores puede decir que en Rusia sí se respetan los derechos humanos. Me parece increíble, dice el propio Kirill. Pero desde ahora lo digo, si tengo que morir en Rusia con la boca abierta lo voy a hacer, pero no me voy a callar, no les daré ese gusto. La historia completa está en la página web del programa Así las Cosas, pero yo sí quiero resaltar que esto es una vergüenza para México. México, que es un país que siempre le ha abierto la puerta a los refugiados, a todos, a los refugiados de los regímenes de la derecha, de los regímenes brutales de Pinochet, de Videla, de Joao Goulart. No fue Goulart, estoy equivocándome, de tirano en Brasil, de todos los tiranuelos que Estados Unidos ayudó a instalar en América Latina y que México recibió, pero recibió a los refugiados civiles, de la Guerra Civil Española, pero también recibió a los libaneses cuando huían del Imperio Otomano, a los judíos que huían del Imperio Otomano y a los cubanos que huían del gobierno de Castro y que en México encontraban también un lugar donde respirar a gusto.
Y ahora, ante unos regímenes de derecha más repugnantes, México niega su tradición de asilo político. Toma, para que lo digan y lo saluden y lo apoyen mis queridos amigos que están en la Cuarta Transformación.